Bueno, ahora sí, entramos en diálogo gracias con la doctora Carrá, neuróloga. A ver, yo arranco por algo bien familiar que leí por ahí que no conocía. ¿Se la llama a la esclerosis, digo, Adriana, la enfermedad de las 1000 caras? ¿O de dónde surge esto a partir de que nunca coinciden en distintos pacientes que se han consultado los síntomas? En realidad es un término difundido desde los pacientes la denominaron así. No es una definición médica, pero la verdad que tienen razón y esa definición o ese concepto se basa en que los síntomas son tan variados y son distintos entre un paciente y otro, incluso en el mismo paciente a través del tiempo cambian la forma de presentación, cambian la intensidad, cambian la duración. Es tan aleatorio todo y hace tan dificultoso su reconocimiento que se la denomina la enfermedad de las 1000 caras. ¿Cómo reconocemos el comienzo o quiénes arriban a ellos? ¿Hay estadísticas entre hombres y mujeres? ¿En ambos casos es igual? Cuénteme un poco. Bueno, primero uno llega al diagnóstico a través de los síntomas, en primer lugar el reconocimiento de los síntomas, porque hay síntomas que son muy claros, como llamamos visibles, y hay otros que no son tan claros y los llamamos invisibles. Una vez que se reconocen esos síntomas y se lo asocia con la posibilidad de presentar esclerosis múltiple, llegamos al diagnóstico a través de diferentes estudios. La prevalencia hoy en el mundo, incluso en Argentina, es de 3 mujeres por cada hombre. Hasta hace unos años era 2 mujeres por cada hombre. Y el curso sí sabemos que es distinto, probablemente está relacionado con una predisposición hormonal distinta que tenemos las mujeres en relación a los hombres. Las mujeres tienen un curso más de brotes y remisiones, digamos una actividad mucho más inflamatoria de la enfermedad, mientras que los hombres habitualmente el inicio es un poco más tardío, tienen una evolución quizás algo más progresiva, digamos, muestran patrones distintos entre uno y otro. Adriana, ¿hay alguna edad, digamos, aproximada donde se presentan los casos? ¿O es aleatoria también y puede presentarse en cualquier etapa de la vida? No, la mayor parte de los pacientes inician su enfermedad entre los 18 y los 35 años. Ahora, por supuesto, podemos salir de esta curva Sí. y tener casos en la adolescencia, en la pubertad, en la niñez muy chiquititos, y también podemos tener casos que inician su enfermedad entre los 50 y 55 años. Obviamente el curso de estos extremos son distintos a lo que vemos habitualmente en el común denominador de presentación, ¿no? Los chicos suelen tener más trastornos de atención en la escolaridad, las lesiones son más grandes, digamos, tienen un curso mucho más activo, cuanto más precoz es el inicio de la enfermedad y cuanto más tardío es el inicio de la enfermedad, tenemos formas que son más progresivas, no son tan inflamatorias, son quizás un poco más discapacitantes. El- la esencia para terminar de conocer y determinarla, concretamente, ¿qué es la esclerosis? La esclerosis múltiple, O porque hay múltiple, muchos ahí. tipos de esclerosis. Claro, hay muchos tipos de esclerosis. Está la esclerosis lateral amiotrófica, que muchos hemos escuchado en el último tiempo, la aterosclerosis, esclerosis reumáticas como la esclerodermia, digamos, son distintas a la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria. Es inflamatoria y afecta nada más que el sistema nervioso central, y dentro del sistema nervioso central tiene una preferencia por la sustancia blanca. La sustancia blanca es lo que nos permite a nosotros hacer las cosas simultáneamente, o sea, el impulso transcurre rápidamente entre la orden del cerebro y el efector. Eso es porque tenemos mielina, y la mielina la vamos desarrollando en la infancia. Cuando un bebé nace, apenas se mueve, después sostiene la cabeza, después gatea, después camina y así sucesivamente, y eso es porque va desarrollando su mielina. Por alguna razón, y eso sí que no está claro, por más de que hay muchas teorías en el último tiempo, esa mielina se afecta, y al afectarse el impulso nervioso tarda en llegar. Por eso, depende del lugar donde se afecte esa mielina, va a estar seguramente relacionada con los síntomas, y eso hace que los síntomas sean
tan diversos. Pero es una enfermedad inflamatoria. Ahí, bueno, hay una resonancia magnética, por lo que veo que están mostrando, y fíjense que donde está la mano, debajo hay una imagen que está como medio cortada, esos puntitos blancos que se ven ahí, Sí. esos serían las lesiones desmielinizantes, que por supuesto tienen características muy particulares para decir que es esclerosis múltiple, tienen que estar en una zona especial del cerebro, tienen que tener características morfológicas muy peculiares que la hace distintiva de otro tipo de enfermedades del sistema nervioso central. Adriana, ¿cuáles son los síntomas que a vos te permiten hacer un prediagnóstico o una sospecha que te permite individualizarlo y a su vez pedir los estudios complementarios para confirmarlo? Bueno, por suerte, a través de estos espacios y a través de la difusión y del trabajo de la asociación y de los grupos médicos, cada vez llegamos más temprano al diagnóstico, porque las personas tienen más reconocimiento de los síntomas. Entre ellos puede ser, por ejemplo, la dificultad visual, la pérdida visual, podemos tener trastornos motores, dificultad en mover una mano, en la precisión de la mano, trastornos en la marcha, trastornos esfinterianos como incontinencia urinaria o dificultades en la libido sexual, tanto hombres como mujeres. Como ven, los síntomas son sumamente variados. Puede haber mareos, visión doble. Y tienen la característica, primero, que tienen que durar más de un día y persistir en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades neurológicas que pueden tener los mismos síntomas, pero duran muy poquito tiempo, como son los accidentes vasculares, por ejemplo. Y bueno, si esos síntomas se mantienen a través de un tiempo y después remiten a la normalidad, o sea que desaparece la inflamación, la activación y los síntomas desaparecen. Eso es lo que hace difícil el diagnóstico, los síntomas que van y que vienen. Por eso muchos pacientes jóvenes terminan con una consulta con el psiquiatra o con el psicólogo en vez de llegar al neurólogo, porque los síntomas van y vienen. Y a veces con la demora de los turnos, cuando el médico los ve ya no tienen nada y tienen un examen neurológico normal. Entonces, esto es lo que hace dificultoso el examen, el diagnóstico. Creo que lo importante es tener una alerta. Ver menos no es normal. Tener fatiga en exceso no es normal. Si yo tengo dificultades para caminar, no es normal, aunque dentro de 3 días esté perfecto. Ese es el alerta, es el semáforo que tendríamos que tener como para poder hacer una consulta, sobre todo si son personas jóvenes. Adriana, ¿qué síntomas tan variados, Mauricio? Perdóname, ¿no? No, Digo, seguro. Tan variados, está bien que lo aclare, tan común, porque alguien puede estar escuchando y dice, bueno, pero yo tengo alguna dificultad. Oportunidad, ¿no? Con algunos de los datos que da la doctora Adriana, digo, bueno, me puedo identificar. Bueno, pero no es eso. Se van, después vuelven. Qué bárbaro. Y además es importante que ella destaque esta evolución por brotes que tiene algunas veces la esclerosis múltiple que se manifiesta, porque justamente entre consulta y consulta, entre turno y turno, que muchas veces es prolongado, sobre todo para ver neurólogos, justamente aparece de nuevo, ¿no? Y muchas veces aparece esos brotes, ¿se va intensificando los síntomas, Adriana? ¿Vos cómo lo ves? A veces sí, a veces no, depende de las características de la enfermedad, digamos. Muchas veces pasa, sobre todo con adolescentes, donde se quejan de algún síntoma en el colegio o con los padres y como lo ven bien, terminan, digamos, la consulta se demora y lo mismo pasa con jóvenes adultos, ¿no? Alguien de 18 o 20 años, digamos, tiene alguna dificultad o tiene trastornos de la memoria, pero es el hábito nuestro de querer, de justificar todo. Me canso, pero no dormí bien. Claro. Me caí, tropecé, pero la calle estaba mal. Digamos, eso es lo que nos demora, ¿no? Con nuestra habilidad para justificar todo lo que nos pasa cuando en realidad no es normal que alguien a los 20 años se caiga o que tenga una fractura porque se cayó o ve doble durante unos días y después desaparece. No es normal. Esos son los alertas que hay que tener para hacer una consulta rápida. Después se harán los estudios y se podrá confirmar o no la presencia de la enfermedad. Pero si se confirma, estamos frente a un diagnóstico precoz y eso ayuda mucho a la respuesta terapéutica, a empezar un tratamiento temprano y a que el paciente tenga un mejor futuro.
Hoy tenemos que saber y entender que no existe un tratamiento que cura la enfermedad. Lo que hace es retrasar la aparición de brotes, de discapacidad, de tener una buena calidad de vida. Bueno, ese lo logramos con el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Adriana, yo me imagino que uno, el televidente que nos está viendo, también piensa, ahora, ¿qué problema? Porque yo tal vez vaya a la consulta y no tengo nada en ese momento. ¿Cómo la doctora, solamente contándole mi experiencia, puede arribar a un diagnóstico de esclerosis múltiple? Porque revisamos a los pacientes y el examen neurológico es claro. Digamos, pueden no tener síntomas, pero nosotros seguramente vamos a encontrar algo en el examen neurológico que nos va a orientar. ¿Y lo confirmás? No es solamente y lo confirmamos después con los estudios, exactamente. Siempre aparece un reflejo que no está bien, una sensación de la sensibilidad que es diferente, digamos. Es la habilidad del neurólogo, digamos, la destreza que tiene el neurólogo per se en su examen a poder identificar enfermedades o síntomas o cosas, ¿no? Vuelvo un poquito atrás, decíamos que cada 3 mujeres hay un varón en cuanto a grupo etario. Y en cuanto a edades, ojeaba por ahí que ronda, hay edades, hay tiempos entre 15, 17, 18, no sé, digo algo, y 50, o sucede después también. No, la prevalencia es entre los 18 y los 40, 35 años, pero después puede aparecer y el pronóstico es distinto, la evolución es diferente, suelen ser formas más progresivas, más resistentes a los tratamientos. Hay diferencias en cuanto al comportamiento clínico, sí. Después vamos a hablar con Bauer, porque esto que decía Adriana, bueno, es la vereda que está rota. Viste que la culpa es afuera. Nunca asumo que... No, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y cuando presentábamos que comenzaba EMA en tiempos allá por otros años, se sabía muy poco de la enfermedad. ¿Se sigue sabiendo poco? ¿Se difunde poco? ¿O tenemos más conciencia hoy? Yo creo que tenemos más conciencia y que hay mayor difusión gracias a todos estos espacios. La asociación hace un trabajo maravilloso junto con el equipo médico y con todo el equipo en difundir a través de las redes, en actividades. Siempre aparece algún tema top de alguna investigación o de algún tratamiento nuevo y enseguida nos ponemos en marcha. Bueno, ¿cómo comunicamos esto, no? ¿Cómo le explicamos a los pacientes y familiares que hay un tratamiento nuevo, que por suerte tenemos mucha disponibilidad? Quiero aclarar para tranquilidad de todos que Argentina está muy bien ubicada en el mundo en cuanto a investigación en esclerosis múltiple, que es lo que conozco, y también en cuanto a acceso a las medicaciones tenemos aprobados un montón de fármacos. Los tenemos aprobados, de ahí a que logremos después es otro camino. Pero sí, Argentina cuenta con una posibilidad de tratamientos muy amplia y eso realmente hace a la diferencia. Además, que no todos los países tienen todos los tratamientos aprobados. Además, Adriana, hay que también aclarar que no es solamente un tratamiento medicamentoso, sino que también es abarcamiento multidisciplinario, ¿no? O sea que hay una serie de coadyuvantes que mejoran la calidad de vida. Así es, así es. Qué bárbaro. Preguntabas de la difusión, porque ocurre que a partir de hechos sociales, lo hablábamos antes de conectarnos, hablar de la lateral amiotrófica, uno lo lleva directamente al conmovedor caso de Bullrich. Digo, por lo público, los hay más, claro que sí, pero ante la muestra, ante el deterioro, y de eso quería preguntarte, Adriana, ¿deteriora igual una que otra esclerosis tan pronto? No. El curso de la esclerosis múltiple es más lento. De hecho, no es una enfermedad mortal, no es una enfermedad hereditaria y los pacientes conviven con la enfermedad y con su discapacidad durante muchísimos años. No hay modificación en
en el final de nuestros días, ¿no? Digamos, es como una persona sin esclerosis múltiple, con los mismos riesgos y con las mismas comorbilidades, porque es una enfermedad desmielinizante, no es una enfermedad degenerativa como es el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene un curso mucho más rápido comparado con esclerosis múltiple. Sí. Vos contabas, Mauricio, contalo, ¿no? Lo charlábamos acá recién en el grupo de trabajo, lo que significaba el mostrar a Bullrich o el deterioro, cómo ocurre. No, fundamentalmente está mucho más visibilizada la esclerosis lateral amiotrófica justamente por los casos locales y también por Stephen Hawking y un montón de figuras internacionales. Y creo que hay una campaña muy importante, ¿no?, de la enfermedad de Lou Gehrig, como se llama también a la esclerosis lateral amiotrófica, y como decía Adriana, son distintas entidades, a pesar que tienen un nombre, digamos, muy cercano, y que sobre todo lo que hay que aclarar es que esta enfermedad degenerativa afecta a las motoneuronas, que es la conexión entre la neurona y el músculo, que porque le falta estímulo pierde la motricidad, pierde el trofismo del músculo, y por eso la degeneración, ¿no? O sea que eso para un poco descartarlo. Me imagino que vos también en la práctica diaria te toca casos de esclerosis lateral amiotrófica también. Sí, muchas veces vienen por una confusión del diagnóstico, ¿no? Vienen con diagnóstico de esclerosis múltiple y es esclerosis lateral amiotrófica o viceversa. Cuando pasamos por el tema medicamentos, decíamos que no tiene cura, pero tiene contención científica hoy. Sí, sí, así es. Los medicamentos lo que hacen en su gran mayoría, a ver, es importante quizás entender un poco la historia, ¿no? Hace 20 años atrás no teníamos nada para ofrecerle a los pacientes, absolutamente nada. A partir del año 96, 97 empezaron a aparecer las distintas moléculas. A partir del 2010 apareció un monoclonal que nos cambió la vida para las formas agresivas y así sucesivamente. Y últimamente tenemos tratamientos para formas secundarias progresivas o primarias progresivas que antes no tenían ningún tratamiento. ¿Qué es lo que hacen en general todos los fármacos? Actúan predominantemente en la fase inflamatoria, o sea, al inicio de la enfermedad, cuando el paciente tiene muchos brotes, y tienen poca acción directa sobre la discapacidad. Pero ¿qué ocurre? Si yo mejoro y disminuyo la cantidad de brotes, mantengo el cerebro más sano a través del tiempo. Entonces la discapacidad cada vez se retrasa más. Esa es la importancia de los tratamientos. Por eso siempre les explicamos a los pacientes que hoy no tenemos una cura, pero sí podemos retrasar la discapacidad en años, y eso es un plus, porque en el transcurso del tiempo seguramente van a aparecer nuevos fármacos que cada vez son más activos y van a trabajar sobre esas etapas que hoy tenemos poca acción con los tratamientos, ¿no? Bueno, retrasar la discapacidad en años no es cura, pero es un aliciente importante mirando 20 años Por atrás, supuesto. que no había nada. Seguro. No había nada, exacto. Una cosa que creo que tenemos que resaltar, y seguramente lo vamos a charlar después más con Joana, es el tema de que son medicamentos seguramente muy caros, pero que tenemos la posibilidad del acceso para toda la gente que lo necesite. Creo que eso es fundamental, porque vas a coincidir conmigo seguramente, no son medicamentos que son baratos, ¿no? No son baratos. Además, no es que el paciente toma ese solo medicamento y no toma ninguna otra cosa. Es entendible que estemos escasos de recursos con fármacos tan caros y para tanta población, porque no solamente está esclerosis múltiple, están los tratamientos oncológicos, los tratamientos de otras enfermedades, son tratamientos sumamente caros. La verdad que todos pueden acceder, la diferencia está en cuánto tiempo, ¿no? Hay coberturas que son más rápidas que otras, pero en general la mayor parte de los pacientes pueden acceder a algún tipo de tratamiento. Y también está el compromiso médico de trabajar para que esa persona reciba el tratamiento adecuado y trabajar en conjunto con la asociación, con su área de consejería legal, que acompaña a los pacientes. Y ustedes saben que los médicos no somos muy duchos en leyes, ni en papeles, ni en nada.
por más buena voluntad que tengamos, siempre nos falta algo, y bueno, ahí está trabajar en conjunto con la asociación y acortar los tiempos, ¿no? Para que esa persona pueda recibir el tratamiento. ¿Sabes por qué es importante lo de Emma? Como para ir buscándole un cierre todavía, ¿no? Pero digo, el trabajo de contención en aquellos que tienen dificultades económicas. Seguro. Si nos centramos Claro. en la crisis ni hablar, ¿no? Pero eso es de un valor Claro. importantísimo. Y sí, además me parece que la asociación, ahora lo vamos a charlar también con Joana, es el tema también de la contención, de la ubicación, de la derivación, digamos, del consejo realmente desprendido de cualquier interés comercial, justamente para que la gente esté contenida, no solamente la que está afectada, sino también su entorno familiar. Y contiene a los médicos también, porque somos muy desordenados. Y además coincido con vos, la parte legal, la parte de papeles, la verdad que nosotros de eso no nos gusta nada. No es nuestro, no es nuestro. Bueno, Adriana, no sé cómo te habrás sentido, fue un gustazo, por lo menos la primera charla. No, muy cómoda. Por la muy manera de cómoda. contarlo, Gracias. lo que necesites de este espacio. Mauricio preside Confemeco, Mauricio es el presidente del Colegio de Médicos Distrito 3 de la región. Tengo que contarlo porque no solo es el que estudió en la familia de este programa, sino ha llegado a algunos lugares y merece la pena que sepas eso. Bueno, te agradezco por hoy. ¿Estás en el Favaloro? ¿También estás? Sí, en Neurociencia Favaloro, sí. Bueno, mirá, y en el Británico. Y acá en EMA, no sé, descansás en algún momento, Adriana, ¿no? A veces, sí. Bueno, de mi parte un cariño, Mauricio. Sí, igualmente, Adriana, la verdad, amable por estar con nosotros y realmente divina también para contar una cosa que realmente no es grata tampoco para contar. Muy amable.